Bienvenido a Mi Despertar, un espacio para quienes buscan respuestas, transformación y verdad en un mundo que no sabe quedarse callado. Hoy vamos a hablar de una de las habilidades más poderosas, subestimadas y transformadoras que puedes cultivar: escuchar. No solo oír, sino escuchar de verdad. Y no es solo una habilidad social. Es una herramienta de autoconocimiento, de sanación profunda y de evolución personal. Pero dime algo: ¿cuándo fue la última vez que alguien te escuchó sin interrumpirte, sin juzgarte, sin esperar su turno para hablar? ¿Y tú? ¿Cuántas veces lo has hecho por los demás? Vivimos rodeados de ruido, redes sociales, opiniones, juicios, interrupciones. Se nos enseña a hablar con fuerza, pero no a escuchar con humildad. Sin embargo, la verdadera transformación ocurre en el silencio y en la escucha. Cuenta una antigua parábola oriental que un maestro zen ofrecía té a un visitante que decía saberlo todo. El maestro servía y servía hasta que la taza rebosó y el líquido se derramó por toda la mesa. El visitante gritó: «Está lleno, ¿no lo ves?». Y el maestro, con serenidad, respondió: «Exactamente. Tu mente está tan llena que no puedo darte nada nuevo. Vacíala. Escucha». Así funciona el aprendizaje profundo. No entra en una mente llena de ruido. Solo penetra en el alma de quien sabe callar. Escuchar no es pasividad. Es atención plena. Es amor. Es reconocer que el otro existe, que su experiencia es válida, que tú no eres el centro del universo. Y más aún, escuchar es una declaración de paz interior. Porque quien sabe escuchar, ha silenciado su ego. El ego quiere ser escuchado. El alma quiere escuchar. Un estudio de Harvard reveló que el simple hecho de sentirnos escuchados activa zonas del cerebro vinculadas con el placer y la seguridad. ¿Te imaginas cuánto puede sanar una persona si tan solo la escuchas de verdad? Y lo más impactante, esa persona también puede ser tú. Sí, tú. ¿Cuántas veces te has detenido a escucharte? A quedarte en silencio, sin música, sin celular, sin distracciones. Solo tú, con tus pensamientos. La mayoría huye de ese momento. Porque ahí, en ese vacío incómodo, está la verdad. Está tu voz interna. La que has callado tanto tiempo. Esa voz suave pero sabia que te guía cuando logras apagar el ruido del mundo. Hoy te invito a que hagas algo distinto: escucha. Escucha con el corazón. Escucha con presencia. Escucha con intención de comprender, no de responder. Recuerda esto. Dios nos dio 2 oídos y una sola boca por una razón: para escuchar el doble de lo que hablamos. Y no importa si eres creyente, espiritual o escéptico. Esta frase encierra una verdad universal: el mundo necesita más oyentes conscientes. ¿Quieres mejorar tus relaciones? Escucha. ¿Quieres liderar con sabiduría? Escucha. ¿Quieres entender tus emociones, sanar tu pasado, descubrir tu misión? Empieza por escucharte. Dicen que las personas más sabias son las que hablan menos. No porque no tengan nada que decir, sino porque han aprendido que las palabras no siempre son necesarias. Y es que cuando escuchas de verdad, no solo oyes al otro, también percibes su miedo, su emoción, su historia. La escucha profunda es casi un acto de compasión. Es como mirar a los ojos del alma sin interrumpir su proceso. Piensa en alguien que admires profundamente. Un mentor, un abuelo, una figura sabia. ¿Recuerdas cómo te sentías cuando te escuchaba sin prisas, sin juzgarte, solo estando ahí? Ese tipo de escucha vale más que 1000 consejos. Y lo más increíble es que tú puedes ofrecer eso también. Ser ese espacio seguro donde otros puedan ser, sin máscaras. Pero para llegar ahí, tienes que entrenarte. Tienes que liberarte del impulso de contestar de inmediato, de querer tener la razón, de llenar cada silencio. Porque el silencio incómodo no es un enemigo, es un puente. Es ahí donde se produce la conexión real. Ahí donde el otro siente: me estás viendo, me estás reconociendo. Imagina que cada vez que interrumpes a alguien, le estás diciendo sin palabras: tu historia no importa tanto como la mía. Y eso duele.
Duele en las relaciones, en la pareja, en la familia. Pero también se puede reparar. La buena noticia es que todos podemos convertirnos en mejores oyentes. No necesitas una maestría, solo humildad y presencia. Veamos un ejemplo real. Oprah Winfrey, una de las comunicadoras más influyentes del mundo, dijo en una entrevista: después de cientos de conversaciones con personas famosas y desconocidas, todos querían lo mismo, sentirse escuchados. Y esa es la raíz de muchas heridas emocionales, haber crecido sintiéndonos ignorados, interrumpidos, no validados. Hoy te invito a hacer un experimento simple pero poderoso. La próxima vez que hables con alguien, guarda tus opiniones por un momento. Escucha con todo tu ser. Asiente con los ojos, no con las palabras. Permite que el otro termine su historia antes de compartir la tuya. Y observa qué ocurre. Te aseguro que algo mágico pasará. Porque escuchar no transforma solo al otro, también te transforma a ti. Te hace más empático, más presente, más consciente. Y te ayuda a callar esa voz interna que siempre quiere imponerse. Esa voz que a veces no permite que el alma respire. Quien sabe escuchar, aprende. Quien escucha con el alma, crece. Y quien domina el arte de la escucha, encuentra la sabiduría en el silencio. Hay un tipo de escucha que es aún más poderosa, la escucha sin intención de responder. Esa en la que no estás pensando en lo que vas a decir después. Solo estás, presente. ¿Y sabes qué pasa cuando logras eso? El otro se siente visto. Y ese simple acto puede sanar más que 1000 terapias. Escuchar es ceder el protagonismo por un instante. Es decirle al otro con tu silencio: eres importante. En una sociedad que premia la rapidez, la oratoria, la visibilidad. La escucha se vuelve un acto rebelde. Y ese acto puede cambiarte la vida. Cuenta la leyenda que Sócrates solía caminar con sus discípulos sin hablar durante largos ratos. Cuando finalmente lo hacía, cada palabra tenía un peso, una dirección. No hablaba por hablar. Escuchaba al entorno, a su interior, y solo entonces respondía. Ese es el poder de la palabra pausada, de la respuesta meditada. Hoy en día vivimos inundados de ruido. Redes sociales, notificaciones, reuniones. Todo nos empuja a hablar más, opinar más, reaccionar más rápido. Pero, ¿quién nos enseña a callar? ¿Quién nos guía a escuchar sin filtrar, sin juzgar, sin distraernos? Un estudio de Harvard reveló que el cerebro gasta mucha más energía cuando planea lo que va a decir, que cuando se dedica simplemente a escuchar. Y lo más curioso, las personas que escuchan con atención activa tienden a tener relaciones más sanas y profundas. Porque escuchar valida. Escuchar construye. Escuchar conecta. ¿Te has preguntado por qué algunas personas son tan queridas sin ser las más divertidas ni las más elocuentes? Porque te hacen sentir comprendido. Porque cuando hablas con ellas, no estás hablando solo. Estás siendo escuchado, y eso te hace bajar la guardia, abrir el corazón. No necesitas ser sabio para escuchar bien. Pero si escuchas bien, te vuelves sabio. Mira a Nelson Mandela. Uno de sus secretos, contaba él, era el hábito que heredó de su padre. Él era el jefe de su tribu, y cuando se reunía con otros líderes, siempre hablaba al final. Escuchaba todas las posturas, todas las emociones, todas las verdades. Y solo después de comprenderlas, ofrecía la suya. Eso lo convertía no solo en un líder, sino en un alma influyente. Tú también puedes cultivar ese poder. Empieza por practicarlo con quienes te rodean. Cuando alguien te hable, mírale a los ojos. Apaga el celular. No interrumpas. Haz una pausa antes de responder. Y observa lo que sucede. El silencio consciente no es vacío. Es espacio fértil donde florece la comprensión. ¿Sabes cuál es una de las causas más comunes de rupturas en las relaciones, tanto personales como laborales? No es la falta de amor. Ni siquiera los errores. Es la falta de escucha. Porque cuando una persona siente que no es escuchada, deja de hablar. Y cuando deja de hablar, la conexión se rompe.
Una relación no se construye con palabras bonitas, sino con atención verdadera. El te escucho no se dice con la boca, se demuestra con el cuerpo, con la mirada, con la presencia. ¿Recuerdas la última vez que alguien te escuchó de verdad? ¿Recuerdas cómo te sentiste? Eso es lo que tú puedes regalarle a otros. Y eso, a la vez, te transforma a ti. Escuchar también significa reconocer que no tienes todas las respuestas. Que tal vez el otro ve algo que tú no. Que su historia es distinta, y por lo tanto, válida. Cuando escuchas sin el impulso de corregir, de opinar, de aconsejar, empiezas a entender que detrás de cada palabra hay una experiencia, una emoción, una necesidad. Y eso te hace más empático, más humano. Martin Luther King decía: la gente no se acuerda tanto de lo que dijiste, pero sí de cómo los hiciste sentir. Y muchas veces, hacer sentir bien a alguien comienza por escucharlo de verdad. Hoy queremos que todo sea inmediato. Pero la verdadera transformación es lenta. Y escuchar es una semilla que germina en silencio. Escuchar no te da aplausos instantáneos. Pero construye relaciones que pueden acompañarte toda la vida. Piénsalo, ¿cuántas veces al día interrumpes? ¿O esperas a que el otro termine solo para decir lo tuyo? ¿De verdad estás oyendo o solo estás esperando tu turno? Hay una diferencia entre oír y escuchar. Oír es pasivo. Escuchar es intencional. Y esa intención marca la diferencia. Una madre que escucha con paciencia a su hijo le enseña a sentirse seguro. Un jefe que escucha a su equipo construye lealtad. Un amigo que escucha sin juzgar se vuelve refugio. Una pareja que se escucha más que discutir, sobrevive. Podrías pensar que escuchar es perder tiempo. Pero en realidad, te ahorra discusiones, malentendidos, distancias innecesarias. Escuchar te permite resolver conflictos antes de que estallen. Porque muchas veces, el problema no era tan grave. Solo necesitaba ser escuchado. Imagina por un momento cómo cambiaría tu vida si aprendieras a escuchar de verdad. ¿Cómo cambiaría tu relación contigo mismo si pudieras escucharte con la misma compasión que a otros? A veces, también debemos callar nuestro ruido mental para oír nuestras propias necesidades, miedos, anhelos. Recuerda esto, el silencio no es ausencia de respuesta. Es presencia plena. Y es ahí donde empieza la verdadera comunicación. ¿Has estado alguna vez en una discusión donde te das cuenta de que ninguno de los dos escucha al otro? Cada uno defendiendo su punto, alzando la voz, interrumpiendo. Hasta que todo termina en un silencio incómodo, lleno de frustración. Eso no es diálogo, es una lucha de egos. Y lo más irónico es que muchas veces, ambos están diciendo lo mismo, solo que de forma distinta. Pero no lo notan, porque no se están escuchando. Te contaré una historia real. Marta, una mujer de 35 años, madre soltera, llegó a terapia convencida de que su hijo adolescente la odiaba. Me grita, me ignora, me cierra la puerta en la cara, decía. Pero cuando se le preguntó, ¿qué te está queriendo decir tu hijo con eso?, ella respondió. No lo sé, no lo escucho, solo lo regaño. Después de algunas sesiones, decidió hacer algo diferente, simplemente escucharlo. Sin interrumpirlo. Sin corregirlo. Solo estar ahí, presente, sin el rol de madre sabelotodo. Su hijo lloró. Y le dijo, solo quería que me vieras, que me escucharas, no que me corrigieras todo el tiempo. Esa noche no cambió todo, pero fue el inicio de una nueva relación entre ellos. Una basada en el respeto y la escucha mutua. ¿Cuántas veces te ha pasado algo similar? Con tu pareja, tus padres, tus amigos. Creemos que escuchamos, pero en realidad solo reaccionamos. Nos defendemos. Pero no conectamos. Otro caso, Carlos, un gerente en una empresa tecnológica, no entendía por qué su equipo estaba desmotivado. Les daba instrucciones claras, cumplía con los tiempos, ofrecía buenos sueldos. Pero el ambiente era frío, tenso. Hasta que decidió hacer algo diferente. Uno por uno, les pidió 15 minutos para escucharlos, sin agenda, sin juicios. Lo que descubrió fue impactante. No era el trabajo lo que los agobiaba,
era no sentirse valorados. No sentirse escuchados. Con pequeños cambios, una reunión semanal de feedback, espacios para compartir ideas, el ambiente cambió. Y también la productividad. Porque cuando las personas se sienten escuchadas, se sienten vivas. Útiles. Importantes. ¿Y sabes qué es lo más valioso? Que no necesitas ser terapeuta, ni jefe, ni sabio. Solo necesitas estar presente. Recuerda, escuchar es un acto de generosidad. Pero también de sabiduría. El sabio no es el que más habla. Es el que mejor escucha. ¿Quieres relaciones más profundas? ¿Conexiones reales? ¿Sentirte más pleno contigo y con los demás? Entonces escucha. No para responder, sino para comprender. La verdadera escucha requiere un esfuerzo consciente. No se trata de escuchar por escuchar, sino de escuchar con atención. En un mundo lleno de ruido, donde constantemente somos bombardeados por información, es fácil olvidar que el silencio también tiene su poder. Y es precisamente en ese silencio donde se encuentra una de las mayores oportunidades de crecimiento personal. Cuando somos niños, tenemos una habilidad natural para escuchar. Estamos completamente presentes, absorbiendo todo lo que nos rodea, sin distracciones. Pero, con el paso de los años, la vida nos lleva por un camino donde el ruido externo e interno nos empuja a desconectarnos de esa capacidad. Nos volvemos impacientes y nuestra atención se dispersa rápidamente. Una investigación realizada por la Universidad de Harvard encontró que las personas que practican la escucha activa tienen una mejor capacidad para resolver problemas y tomar decisiones acertadas. Escuchar no solo mejora nuestras relaciones, sino que también tiene un impacto positivo en nuestro bienestar emocional. Cuando realmente escuchamos, nuestro cerebro se sintoniza con las emociones de los demás, lo que nos permite ser más empáticos y crear conexiones más profundas. Imagina por un momento a una madre que escucha a su hijo hablar sobre su día. No es solo una charla casual, sino una oportunidad de conexión. Esa madre no está pensando en su lista de compras ni en lo que debe hacer después. Ella está presente, conectando emocionalmente con su hijo. Este tipo de escucha profunda es lo que fomenta relaciones fuertes y saludables. El famoso psicólogo Carl Rogers, conocido por su trabajo en terapia centrada en la persona, definió la escucha activa como un proceso que permite a las personas sentirse entendidas y aceptadas. Y si alguien se siente aceptado y comprendido, tiene más probabilidades de abrir su corazón y compartir lo que realmente está sucediendo en su vida. Te invito a reflexionar. ¿Cuántas veces hemos estado tan atrapados en nuestros propios pensamientos que no hemos escuchado realmente lo que la otra persona está diciendo? ¿Cuántas veces hemos respondido a una pregunta antes de entender por completo lo que se nos estaba pidiendo? La próxima vez que te encuentres en una conversación, haz un esfuerzo consciente por escuchar. Es posible que, al hacerlo, descubras que las respuestas que buscas ya estaban allí, esperando ser escuchadas. Y no solo escuches a los demás. También es crucial aprender a escucharte a ti mismo. Tu mente y tu cuerpo te envían constantemente señales sobre lo que necesitas, lo que te hace feliz o lo que te causa malestar. Cuando realmente te escuchas, eres capaz de tomar decisiones más alineadas con tu verdadero ser, de manera más intuitiva y genuina. Escuchar es, en última instancia, un acto de respeto. Es honrar la experiencia y los sentimientos del otro sin tratar de apresurarnos a arreglar las cosas. Al hacerlo, construimos puentes, no muros. Creamos vínculos genuinos, no superficiales. La clave de la verdadera sabiduría no está en hablar más, sino en saber cuándo callar y escuchar. El silencio no es vacío, está lleno de posibilidades. El filósofo griego Sócrates dijo, el que sabe escuchar está más cerca de la verdad que el que siempre habla. Y esto no es solo un concepto filosófico, sino que tiene una base científica que lo respalda. Cuando permanecemos en silencio y prestamos atención a lo que nos rodea, nuestra mente se calma. De acuerdo con estudios realizados en la Universidad de California, el silencio es un ingrediente fundamental para la creatividad. Esto se debe a que el silencio permite que nuestro cerebro procese la información de manera más efectiva, lo que a su vez fomenta la capacidad de resolver problemas con mayor claridad.
Piensa por un momento en el momento en que te has sentido más inspirado. ¿No fue cuando te diste un respiro, cuando te diste espacio para pensar y reflexionar sin distracciones? En esos momentos, el silencio se convierte en una herramienta poderosa para conectar contigo mismo y con las ideas que de otro modo podrías haber pasado por alto. Considera el caso de grandes visionarios como Albert Einstein, quien pasaba largas horas en soledad reflexionando sobre sus ideas. Era en el silencio donde su mente tenía espacio para explorar, para encontrar conexiones inesperadas. No era un hombre de hablar excesivo, sino de escuchar y permitir que las ideas se formaran de manera orgánica. El escritor y filósofo estadounidense Henry David Thoreau, conocido por su retiro en el bosque para buscar la paz interior, también entendió este poder del silencio. En su obra Walden, Thoreau escribe, el silencio es la más alta expresión de sabiduría. A veces, nos sentimos presionados a hablar o a ser activos constantemente. Pero el verdadero poder radica en la quietud, en la pausa. En la habilidad de escuchar, de comprender, y luego de actuar. En la vida cotidiana, es fácil dejarnos llevar por la prisa y el ruido. Las redes sociales nos bombardean con información y opiniones. Nos sentimos obligados a participar en conversaciones, incluso si no tenemos nada que aportar. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de hablar, simplemente escucháramos más? ¿Qué pasaría si dejáramos que el silencio nos guiara hacia nuestras decisiones más sabias? Tomemos el ejemplo de un líder exitoso, como Steve Jobs. Jobs era conocido por ser un hombre de pocas palabras, pero su habilidad para escuchar, para comprender las necesidades no expresadas de las personas, fue uno de los pilares de su éxito. Él sabía cuándo hablar, pero más importante aún, sabía cuándo callar y escuchar. En una entrevista, Jobs dijo, la gente piensa que el foco está en el producto, pero en realidad, el foco está en la escucha, en entender las necesidades de las personas antes de que ellas mismas las sepan. La próxima vez que te encuentres en una conversación o incluso en una situación de toma de decisiones, haz una pausa. Haz el esfuerzo de escuchar más de lo que hablas. Permítete absorber las ideas de los demás y conectar con tu propio sentido interior. Recuerda, el silencio no es vacío. Es el espacio donde las ideas y las respuestas encuentran su camino hacia la superficie. Y la sabiduría, a menudo, se encuentra en los lugares menos ruidosos, en aquellos momentos en los que estamos dispuestos a escuchar. Escuchar no significa simplemente estar en silencio mientras alguien más habla. Escuchar es un acto profundo de presencia. Es decirle al otro, sin palabras, tú importas. Estoy aquí contigo, sin prisa, sin juicio. Piensa en tus relaciones más significativas. ¿No es cierto que las personas que más recuerdas con cariño son aquellas que te escucharon de verdad, no las que te dieron más consejos? En un mundo donde todos quieren hablar, ser escuchado es un regalo. Y ofrecer esa escucha atenta puede transformar la manera en la que te relacionas con los demás y contigo mismo. Un estudio publicado por Harvard Business Review demostró que los líderes que practican la escucha activa aumentan la motivación de sus equipos y reducen los niveles de estrés. ¿Y por qué? Porque ser escuchado genera conexión, seguridad y confianza. No se trata solo de comunicación, se trata de conexión emocional. Cuando dejas de interrumpir con tus pensamientos, tus opiniones, tus urgencias y simplemente te detienes a escuchar, el otro se siente visto. Y tú también te das el permiso de entender más allá de las palabras. Porque la verdad, muchas veces, está entre líneas. Está en el tono, en el gesto, en el silencio que acompaña a una mirada. Esto no solo aplica a las relaciones personales. ¿Te has fijado cómo los grandes negociadores o terapeutas logran resultados impresionantes? Lo hacen escuchando. Saben que, antes de hablar, hay que comprender. Y comprender requiere silencio, atención y sobre todo humildad. A veces, nuestra necesidad de hablar viene de la inseguridad. Queremos llenar el espacio para evitar sentirnos vulnerables. Pero escucha esto, no hay fortaleza más grande que la de alguien que puede sostener el silencio sin incomodidad. Que puede estar presente sin tener que llenar el aire con palabras vacías. El poder de la escucha también se aplica a ti mismo. ¿Cuántas veces ignoras esa voz interna que te dice detente, esto no está bien, necesito un cambio?
Estamos tan ocupados escuchando el ruido exterior, opiniones, exigencias, distracciones, que hemos dejado de oírnos a nosotros mismos. Regálate silencio. 5 minutos al día para escuchar tu respiración, tu cuerpo, tus emociones. Escúchate como lo harías con tu mejor amigo. Porque dentro de ti hay respuestas que no puedes oír si no callas primero. Eckhart Tolle, autor del Poder de la Hora, lo dijo con claridad. Escuchar es uno de los actos más poderosos de presencia que existen. Y no se refería solo a escuchar a los demás, sino también a escuchar la vida, los momentos, a ti mismo. Porque cuando estás realmente presente, cada palabra tiene sentido, cada gesto comunica, cada silencio sana. Escuchar es una forma de amor. Un arte que se aprende, se entrena y se cultiva. Y como todo arte, transforma. Transforma tu forma de comunicarte, de relacionarte y de vivir. Así que antes de hablar, respira. Y escucha. Hay algo que pocas veces reconocemos, escuchar al otro también nos revela quiénes somos realmente. Sí, lo que escuchas, como lo escuchas y hasta lo que eliges ignorar, habla de ti más que de la otra persona. Escuchar no es solo un puente hacia los demás. Es un espejo hacia adentro. Te explico por qué. Cuando escuchas sin interrupciones, sin juicios, sin querer tener la razón, te enfrentas con tus propias sombras. Tu impaciencia, tus miedos, tus ganas de corregir, de controlar o de imponer tu verdad. Y es ahí donde empieza la verdadera transformación. Escuchar es también practicar la humildad de no saber, de no entenderlo todo, de aceptar que el otro tiene una historia tan válida como la tuya. ¿Te has dado cuenta cómo ciertas personas te irritan sin siquiera hablar mucho? Eso no es casualidad. Muchas veces, lo que más te cuesta escuchar en otros es justo lo que te niegas a enfrentar en ti. El silencio ajeno puede volverse insoportable si no estás en paz con tu propio ruido. Y justo ahí está la lección. Escuchar a alguien con apertura es uno de los actos más valientes que existen. Porque no solo implica oír lo que el otro tiene que decir, sino dejar que eso te toque, que te cuestione, que te mueva. Y eso, amigo, es profundamente incómodo. Pero también profundamente sanador. Piénsalo, ¿cuántas veces has cambiado de opinión por escuchar de verdad a alguien diferente? No es tan común. Nos encanta tener razón, pero rara vez nos detenemos a considerar que quizás estamos equivocados. La verdadera sabiduría no vive en las certezas, sino en la capacidad de escuchar sin defenderse. Dicen que el sabio habla porque tiene algo que decir, y el necio porque quiere decir algo. ¿Y tú? ¿Desde dónde hablas? ¿Desde la necesidad de impresionar? ¿De convencer? ¿De proteger tu ego? ¿O desde la verdad silenciosa que solo aparece cuando escuchas profundamente? Nelson Mandela, tras pasar 27 años en prisión, dijo que una de las mayores lecciones que aprendió fue el valor de escuchar. Que muchas veces, al guardar silencio, lograba entender más sobre las personas que cuando hablaban sin parar. Eso lo convirtió en un líder que no necesitaba gritar para ser escuchado. Porque su silencio, cargado de atención y presencia, decía más que 1000 discursos. Escuchar también es decidir que no decir. No todo merece una respuesta. No todas las conversaciones requieren tu opinión. A veces, el mayor regalo que puedes ofrecer es tu atención tranquila. Una pausa. Un te entiendo que no busca resolver nada, solo acompañar. Y en esa quietud, en esa presencia silenciosa, nace algo poderoso. La confianza. Cuando alguien se siente escuchado sin ser juzgado, florece. Y cuando tú aprendes a escuchar así, también floreces por dentro. Porque te haces más compasivo, más humano, más sabio. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas estar ahí, realmente ahí. Porque en el fondo, todos estamos buscando lo mismo. Un espacio seguro donde ser escuchados sin ser corregidos. Ese tipo de escucha, profunda y consciente, se ha vuelto un lujo en estos tiempos. Y sin embargo, es una de las mayores necesidades humanas. Piénsalo. ¿No te has sentido más comprendido por alguien que simplemente te escuchó en silencio, que por quien intentó darte soluciones?
Eso es porque ser escuchado con el corazón calma heridas que las palabras no logran sanar. En el mundo real, esto tiene consecuencias poderosas. Una madre que escucha a su hijo sin juzgar está formando a un adulto seguro. Un líder que escucha a su equipo inspira confianza y compromiso. Una pareja que se escucha más allá del orgullo construye vínculos duraderos. ¿Y tú? ¿Cómo escuchas a los tuyos? ¿Realmente los ves? ¿O solo esperas tu turno para hablar? Porque, aunque no lo creas, las personas saben cuando las estás escuchando solo con los oídos. Y no con el alma. Una historia real puede ayudarte a ver esto mejor. Fred Rogers, el querido Mr. Rogers de la televisión infantil en Estados Unidos, fue célebre por una sola cosa, su capacidad de escuchar. No tenía efectos especiales ni gritos ni luces llamativas. Solo una voz suave y una escucha que abrazaba. Durante años, generaciones enteras de niños y adultos sintieron que él los entendía, porque los escuchaba, incluso a través de una pantalla. Su mensaje era simple, pero poderoso: eres importante tal y como eres. Y estoy aquí para ti. Esa es la magia de escuchar. Hace que el otro se sienta visto, aceptado, digno. Y en una sociedad donde tantos sienten que no valen nada si no destacan, si no gritan, si no tienen razón. Escuchar es un acto revolucionario. Y también es un acto espiritual. Porque cuando escuchas a otro ser humano sin querer cambiarlo, te conectas con algo más grande que tú. Con la compasión, con la presencia, con el amor verdadero. ¿Te das cuenta? Escuchar no es pasividad. Es presencia activa. Es decirle al otro con tu atención: tú importas. Estoy aquí. Y no necesito que seas diferente para valorarte. Y eso, muchas veces, es justo lo que la otra persona necesita para comenzar a sanar, a confiar, a crecer. Así que la próxima vez que alguien se acerque a ti con su historia, no pienses en lo que vas a responder. Piensa en lo que esa persona necesita sentir. Acompañamiento, respeto, validación. Porque escuchar, en su forma más pura, no es para responder. Es para sostener. A veces creemos que escuchar es simplemente quedarnos callados mientras el otro habla. Pero en realidad, eso no es escuchar, es esperar tu turno. La verdadera escucha no es un silencio vacío, es un silencio habitado. Habitado de presencia, de empatía, de interés genuino. Y ese tipo de escucha no se improvisa, se cultiva. Observa a alguien que escuche con el corazón. Su mirada no se escapa, su cuerpo no huye, su atención no se parte en 1000 pedazos. Está ahí, completa. Y eso es tan poco común, que quien lo recibe lo nota de inmediato. Por eso, cuando tú te vuelves esa persona que sabe escuchar, te vuelves un refugio para los demás. Un faro en medio del ruido. Y sin decir mucho, terminas diciendo lo más importante. Puedes ser tú mismo conmigo. Piénsalo así: cuando escuchas sin juzgar, el otro se atreve a mostrarse. Cuando escuchas sin interrumpir, el otro encuentra claridad. Cuando escuchas con amor, el otro aprende a amarse. No es casualidad que tantos terapeutas, maestros espirituales y sabios del mundo coincidan en esto. La escucha es una forma de sanación. Y no tienes que tener respuestas. Solo necesitas estar. En cuerpo, en mente y en alma. ¿Sabes quién entendía esto a la perfección? La Madre Teresa de Calcuta. Una mujer de pocas palabras, pero de mirada profunda. Cuando alguien hablaba con ella, su atención era tan plena, que muchos decían sentirse transformados solo por estar frente a ella. Ella no interrumpía. No corregía. No predicaba con discursos largos. Solo escuchaba con el alma, y eso era suficiente. Tal vez tú no puedas cambiar el mundo hoy. Pero puedes cambiarle el día a alguien con tu escucha. Puedes hacer que tu pareja se sienta menos sola. Puedes hacer que tu hijo se sienta valioso. Puedes hacer que tu amigo deje de cargar con todo en silencio. Escuchar no requiere esfuerzo físico, solo intención. Y aunque parezca algo pequeño, tiene un efecto dominó. Porque quien es escuchado con amor, empieza a escucharse a sí mismo con más compasión.
Y entonces, cambia la manera en que se habla, en que se trata, en que se relaciona. Así que no subestimes ese acto tan aparentemente simple. Porque en él está escondido uno de los mayores poderes que posees como ser humano. El poder de transformar desde el silencio. A lo largo de tu vida, probablemente has experimentado momentos en los que necesitabas ser escuchado más que aconsejado. ¿Recuerdas alguna vez en la que saliste de una conversación sin una sola solución, pero con el corazón más liviano? Eso fue porque alguien te escuchó de verdad. No te dio respuestas. No te ofreció fórmulas mágicas. Solo te sostuvo con su presencia. Y ese gesto, aunque invisible, fue profundamente poderoso. Esto no es solo emocionalidad poética. La ciencia también lo respalda. Un estudio realizado por la Universidad de Harvard encontró que cuando las personas se sienten realmente escuchadas, se activa en su cerebro el mismo circuito que se enciende cuando reciben una recompensa o una gratificación. Es decir, sentirse escuchado es tan reconfortante como recibir un premio. Ahora imagina lo que podrías generar si cada día, en tus relaciones cotidianas, te convirtieras en ese espacio de escucha para los demás. No necesitas títulos, ni estudios, ni soluciones. Solo apertura. Solo dejar de mirar el reloj cuando alguien te comparte su dolor. Solo dejar de armar tu respuesta mental antes de que el otro termine su frase. Esa es la verdadera generosidad. Y te sorprendería saber cuántas heridas se cierran con una sola conversación donde alguien pudo decir lo que nunca había dicho. Donde por fin fue visto. Donde por fin fue validado. Tal vez eso le pase a tu madre cuando te cuenta algo por quinta vez y tú, por primera vez, no la corriges. Tal vez eso le pase a tu hijo cuando se atreve a contarte sus miedos sin miedo a ser juzgado. Tal vez eso le pase a tu pareja cuando por fin siente que sus emociones tienen espacio en la relación. Lo hermoso de esto es que escuchar también te transforma a ti. Porque cuando escuchas con atención plena, entrenas la humildad. Cuando dejas de imponer tu visión, desarrollas empatía. Cuando renuncias a tener siempre la razón, te abres al crecimiento. Y poco a poco, vas dejando de ser una persona que reacciona. Para convertirte en una persona que comprende. Esa diferencia, aunque sutil, cambia el rumbo de tus relaciones. Y lo mejor de todo es que este cambio empieza contigo. Hoy. Aquí. En la próxima conversación que tengas. Escucha con el corazón. No para responder, no para corregir. Solo para comprender. Para poder comprender, para aprender, para crecer, necesitas vaciarte de ti por un momento. De tus certezas. De tus juicios. De tu urgencia por tener razón. Y solo entonces, en ese vacío fértil, algo nuevo puede florecer. El silencio no es ausencia. Es el espacio donde la comprensión se cultiva. Es el terreno sagrado donde lo invisible empieza a tomar forma. Como dijo Epicteto, el filósofo estoico. Dios nos dio 2 oídos y una sola boca, para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Pero hoy, más que una frase, esa idea debe convertirse en una práctica. Escuchar es un regalo que te haces a ti y a los demás. Es un acto de amor, de madurez y de conciencia. Una puerta hacia relaciones más profundas, hacia menos conflictos innecesarios, hacia una vida más conectada. Así que te invito a hacer una pausa. A que la próxima vez que alguien te hable, no interrumpas. Solo escucha. Y observa lo que sucede. Tal vez, sin darte cuenta, estás ayudando a alguien a sanar. Y en ese proceso, también te estás sanando tú. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por abrir tu mente y tu corazón con nosotros. Si este mensaje resonó contigo, compártelo. Déjanos en los comentarios. ¿Qué has aprendido sobre ti cuando eliges escuchar más y hablar menos? Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Porque en este espacio, cada palabra, cada pausa y cada silencio están pensados para acompañarte en tu camino de transformación. Esto fue mi despertar. Hasta el próximo video. Y recuerda. A veces, lo más sabio que puedes decir es nada.